Que en estos trastornos hay pérdida progresiva e irreversible de las neuronas en regiones específicas. Entonces tenemos cuatro enfermedades principales. Las que vamos a estudiar son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para que se hagan una idea de qué es lo que sucede en estos, en la enfermedad de Parkinson se producen trastornos de movimientos porque hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Pero la dopamina no solo se encuentra en la sustancia negra, sino también en áreas de la corteza o del hipocampo. Entonces, la cuestión es de que acá hay una vulnerabilidad selectiva hacia la sustancia negra. Y también tenemos acumulaciones de beta-amiloide que se van a traducir, lo describieron como los cuerpos de Lewy, que son agregaciones de alfa-sinucleína que aún no se conoce su función. Entonces, la enfermedad de Alzheimer también se presenta con amnesia y deterioro cognitivo porque el daño se da en el hipocampo y en la corteza. Y tenemos acumulación de proteínas tau. Luego tenemos la enfermedad de Huntington, donde hay trastornos de movimiento porque hay daño en el cuerpo neoestriado y en la corteza. Y tenemos acumulaciones de proteínas de huntingtina. Y es importante conocer de que tiene una herencia autosómica dominante, eso quiere decir que es familiar. Y por último, la esclerosis lateral amiotrófica, que va a producir debilidad motora, es decir, pérdida de fuerza, porque hay daño en las neuronas motoras espinales y de la corteza. Y aquí tenemos acúmulos de la proteína TDP43, y el componente genético es en un 10% de los familiares, y tiene un factor de riesgo con el gen C9orf72. Ahora, respecto a la genética del Parkinson y del Alzheimer, se han hecho muchos estudios en laboratorio en ratitas. El ejemplo del Parkinson es la metaproteína MPTP, que cuando se le induce a la ratita, se le introduce esto, va a metabolizarse hasta el MPP+, que produce los mismos síntomas que el Parkinson, con excepción de que no produce los cuerpos de Lewy. Entonces, algo actual que se conoce es de que ahora con la 6-hidroxidopamina sí se puede simular un Parkinson en las ratitas, y así se puede probar los nuevos medicamentos que tengamos. Siguiente, por favor. Ahora, esta es una imagen extraída de un video de YouTube que es muy interactivo y me gusta para explicarlo con información del Goodman. Entonces, acá tenemos tres componentes. Tenemos el componente de la sustancia negra que se encuentra a ambos lados del mesencéfalo, tenemos el tálamo y tenemos el cuerpo estriador formado por el núcleo caudado y el putamen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que tenemos dos partes, una parte reticulada, que es esta de rojito, y una parte compacta, que es esta que está centrada. Entonces, cuando nosotros recibimos los estímulos del núcleo caudado y el putamen, son estímulos GABAérgicos, quiere decir que el neurotransmisor que produce ese impulso nervioso, o que se transmite con ese impulso nervioso, es el GABA. Este estimula la parte reticular hacia el tálamo, y en la parte compacta, va a estimular al putamen y al núcleo caudado para que haya el movimiento, y luego esto se informa hacia la corteza motora y se producen los movimientos. Entonces, cuando tenemos una alteración a nivel de la pars compacta, ¿qué es lo que va a producir? Es que en la corteza cerebral se va a alterar el movimiento, quiere decir que ya no hay mucho movimiento, y va a producir hipocinesia o bradicinesia, que se traduce en movimientos lentos, y así es como camina nuestro paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta es una imagen extraída de ambos. Tenemos que conocer lo que es el parkinsonismo. Este es un síndrome clínico que se traduce en 4, en lo que es el BRIDS, bradicinesia, rigidez muscular, inestabilidad postural y temblor en reposo. Entonces, el parkinsonismo se puede simular no solo por la enfermedad de Parkinson, sino por otras enfermedades, y también por fármacos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo es que vemos nosotros al paciente con Parkinson? Lo primero es en la expresión facial. Tienen poca expresión facial, porque los músculos también necesitan de fuerza para moverse. Entonces, tenemos lo que es la hiponimia y también la seborrea. Los brazos están aducidos, y tiene la clásica caminata, que es arrastrando los pies, ¿no? Entonces, básicamente eso, la bradicinesia, y la inestabilidad postural incita a que haya alteraciones en la marcha, y también puede inducir a caídas, ¿no? Ahora,
Dentro de la enfermedad de Parkinson, esta es la idiopática, la que se describió primero por James Parkinson en 1817. Y el sello característico que tiene son los cuerpos de Lewy, que les mencioné que son acumulaciones de alfa-sinucleína. Ahora, ¿qué otros síntomas puede presentar el paciente, incluso antes de los síntomas motores? Puede producir alteraciones en la olfacción, quiere decir que pierde el olfato. Puede producir alteraciones en el sueño REM con movimientos y agitaciones durante esta fase del sueño, y también el estreñimiento, que es muy común, y el deterioro cognitivo. Ahora, también con el tiempo se producen enfermedades psiquiátricas como lo son la ansiedad y la demencia. Y como les dije, se puede inducir por fármacos como lo que son el haloperidol y antieméticos como es la metoclopramida. Es un dato importante, ¿no? Son los fármacos que más inducen el organismo, haloperidol y metoclopramida, que se usan como pasto en hospitales. Listo, entonces hemos hablado de neuronas dopaminérgicas que hay transmisión de dopamina para el movimiento, pero debemos conocer cuáles son los receptores a los que llegan. Entonces, más adelante les van a explicar la síntesis de la dopamina, pero a grandes rasgos conocemos de que se produce a partir de la tirosina, ¿no? Entonces pasa por los procesos y llega a la dopamina. Entonces, ¿qué sucede? Que se une a las vesículas de membrana transportadoras y va a salir por la membrana presináptica. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Puede llegar a receptores del grupo D1 o receptores del grupo D2. En sí son 5, ¿no? Los del grupo D1 son el primero y el quinto, y los del grupo 2 son el segundo, tercero y cuarto. Ahora, ¿qué función tienen cada uno? A grandes rasgos, los del grupo D1, cuando llega la dopamina, van a activar la vía del AMP cíclico. Eso quiere decir, o se traduce en liberación de dopamina y en síntesis de más dopamina. Y las del grupo D2 reducen la actividad de la adenyl-ciclasa y el flujo de calcio. Quiere decir que esos hacen el efecto contrario. Y bueno, ahora, las importantes son las del grupo D1, que son las más afectadas, que están en el cuerpo estriado. Y como les dije, no solo afecta en la sustancia negra y cuerpo estriado, sino que también afecta a diferentes zonas de la corteza, pero en menor medida. Son las del grupo D2 que se encuentran fuera del cuerpo estriado. Bueno, la compañera no es. Pero... ¿No ha venido la compañera? ¿Dónde está la compañera? No ha venido. La parte de la... No, sí. No sé si lo sé. ¿Qué quieres explicar? ¿Y la doctora por qué no ha venido? No sabemos. Está fuera. ¿Y la abuela? Vas a la pizarra, hija. Lo bueno que estás alegre, ¿no? Ya, prosiguiendo con la exposición, ahora les voy a hablarles acerca del mecanismo neural del parkinsonismo. Pero primero vamos a hablar sobre qué estructuras funcionan sobre todo este proceso. No son varias, y les voy a mencionar primero aquí, luego ya les voy a explicar qué es lo que realmente pasa, qué neurotransmisores funcionan. Bueno, en este circuito van a participar varias estructuras. Primeramente tenemos la corteza cerebral, luego va a ir hacia el caudado, el putamen, el tálamo, el globo pálido, la sustancia negra. Y luego, nuevamente esto va a dirigirse a la corteza cerebral y nuevamente esto va a emitir los movimientos mediante la columna, ¿no? O sea, ahí es. Ya, primero, para empezar, todo va a empezar en la corteza cerebral. La corteza cerebral, específicamente el área de los movimientos, que es el área 4. Esta va a emitir neurotransmisores excitatorios, específicamente el glutamato. Esta va a interactuar en el cuerpo estriado, y en el cuerpo estriado se encuentran dos receptores, es la D1 y la D2 específicamente. Vamos a ver que gracias a estos dos receptores se va a subdividir en dos vías, ¿no? La vía directa y la vía indirecta.
Vamos a empezar con la vía directa. En la vía directa va a estar el receptor D1, que va a ser el excitador o el estimulante de esta vía, ¿no? Primeramente vamos a ver que en la sustancia negra pars compacto se va a producir dopamina. Esta producción de dopamina va a hacer que interactúe con la D1 y se excite toda esta vía directa. Préstame tu punterito. Creo que sí, ¿no? Ya. Bueno, como ya les dije, el excitador de la corteza cerebral mediante neurotransmisores va a ser el glutamato y esta va a actuar en el cuerpo estriado. En este cuerpo estriado va a haber dos estructuras, ¿no? El caudado y el putamo. Y a su vez va a haber dos receptores, la D1 y la D2. Esto es muy importante para poder diferenciar entre la vía directa y la vía indirecta. En la vía directa vamos a ver que en la sustancia negra pars compacto se va a producir la dopamina y esta dopamina va a interactuar con la D1, ¿no? Y esta va a ser excitatoria, va a estimular y a su vez va a actuar el neurotransmisor GABA. Como sabemos, este es un inhibidor, va a inhibir al globo pálido interno y a la sustancia negra en la porción reticular. También tenemos el neurotransmisor GABA que va a inhibir y de cierta manera el tálamo va a excitar a la corteza cerebral mediante el glutamato. Al excitar, eso va a hacer de que se produzcan los movimientos. En la vía indirecta también vamos a ver neurotransmisores como el glutamato y que va a actuar ya con los receptores D2, esto va a ser un inhibidor. En aquí va a interactuar el GABA y el GABA se va a acoplar hacia el globo pálido externo y este globo pálido externo también mediante el GABA se va a inhibir al núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico se va a excitar mediante el glutamato y también por ejemplo, va a inhibir ya lo que es el tálamo hacia la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que al inhibir, no se va a producir muchos movimientos, ¿no? Que es lo contrario a la vía directa. Siguiente. Acá, ¿no? Pero aún así no comprendemos todavía todo, ¿no? O sea, Bueno, si bien más o menos nos da una idea, como dicen, ¿no? Este dicho es sabio, ¿no? La fisiopatología nos explica todas las deficiencias, pero no sana ninguna enfermedad. Esto nos da esa idea, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que va a regular acá? Va a regular qué movimientos, o sea, primero el tono, ¿no? El tono muscular, ¿ya? Todos los movimientos voluntarios. ¿Qué movimientos van a pasar con mayor potencia y qué movimientos se van a inhibir, ¿no? ¿Para qué? Y eso también va a estar en ayuda con el cerebelo, ¿no? Porque, por ejemplo, para que yo levante el dedo, hay músculos que se tienen que inhibir y hay músculos que se tienen que excitar. Eso lo va a regular esto, ¿no? Y esto es, ¿cómo te digo? Inconsciente, ¿no? O sea, ¿cómo lo regula esto? Y una característica del Parkinson es que desaparece cuando es voluntario, no cuando hay movimiento voluntario, pero cuando el paciente está en reposo, ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde empieza el movimiento, ¿no? Entonces todo eso es automático, pero aún así no me explica todo el movimiento, ¿no? O sea, fíjense, creo que debe haber otras vías más que todavía no se han descubierto o que están en el estudio, ¿no? Ya, bueno, como ya les explicaba, en el circuito de los ganglios basales va a haber dos vías, ¿no? La vía directa y la vía indirecta. Lo normal es que en el cuerpo la vía directa esté excitada, esté activa, mientras que la vía indirecta esté inactiva, inhibida, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía directa se va a encargar de producir los movimientos, que inicie los movimientos, mientras que la vía indirecta ya va a impedir a que se den los movimientos involuntarios. En el Parkinson se va a invertir estas dos vías. Por ejemplo, la vía directa va a estar inactiva, se podría decir. ¿Por qué? Por la deficiencia de dopamina. Anterior. Ya, ¿por qué? Porque la sustancia negra no va a producir la dopamina suficiente. Es por eso que se va a inhibir la vía directa. Mientras que la vía indirecta va a ser más activa. Y es por eso que esta va a producir más movimientos involuntarios en reposo. La persona no va a poder moverse adecuadamente, va a tener movimientos lentos. La siguiente. Y aquí es más sintético, o tal vez para que lo entiendan de mejor manera, es que se imaginen que nosotros somos un auto, ¿ya? Y el auto tiene un acelerador y también tiene un freno, ¿ya? El acelerador, ¿qué pasa? En la vía directa. En la vía directa va a hacer que el auto se mueva, no esté en movimiento. Si tú, por ejemplo, en el cuerpo, ¿qué pasa? La corteza cerebral va a hacer que diga al cuerpo que se mueva, pero en la vía indirecta va a estar el freno. El freno le va a decir al cuerpo que no se mueva, o cuando esté moviéndose, ve algo que pasa y para que tú puedas frenar le va a decir que no te muevas, ¿no? Va a impedir un poco de los movimientos.
En el caso, por ejemplo, de la vía directa cuando hay Parkinson, esta vía directa va a estar más activa. Al estar más activa, o sea, va a estar inactiva, la vía directa va a estar inactiva, entonces al estar inactiva la aceleración no se va a llegar a producir, el cuerpo no se va a poder mover adecuadamente, porque el acelerador no va a funcionar. Pero en la vía indirecta, como ya les dije, aquí está el freno, esta va a estar alterada, entonces el freno va a estar pisado constantemente, o sea, va a estar frenándose el cuerpo constantemente y no se va a poder mover, y tampoco no se va a poder controlar los movimientos involuntarios adecuadamente. Ya, eso es todo. Muy bien, Natalita. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento del Parkinson, para lo cual vamos a empezar con el primer medicamento, que va a ser la levodopa. Algo importante que cabe recalcar también del tratamiento del Parkinson es que prácticamente en el tratamiento solo se va a tratar de reemplazar la señalización de la dopamina, es decir, solo vamos a reducir los síntomas del Parkinson, pero no vamos a retrasar la progresión de esta enfermedad. Bueno, empezaremos con el levodopa. El levodopa o L-dopa, o también llamado 3,4-hidroxifenilalanina, es un precursor metabólico de la dopamina. ¿Y por qué se usa la levodopa y no directamente la dopamina? Es porque la dopamina no puede cruzar la barrera hematoencefálica, pero la levodopa sí, a través de algunos transportadores de aminoácidos aromáticos. En cuanto a la farmacocinética, vamos a tener de que su pico máximo de este medicamento va a ser de 0.5 a 2 horas, la vida media de 1 a 3 horas, es decir, es un poco rápido su acción. Pero también va a tener factores que van a modificar la absorción de este medicamento, como tenemos la velocidad del vaciamiento gástrico, el pH gástrico y la ingesta de proteínas. La ingesta de proteínas, cuando vamos a consumir dietas ricas en proteínas, va a haber una menor absorción de la levodopa, y además va a disminuir su vida media y también el pico plasmático. Aquí vamos a usar, bueno, hablando un poco acerca del metabolismo, vemos como la levodopa, mediante la AADC, que es la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, se convierte en dopamina. Entonces, la levodopa mediante la AADC se convierte en la dopamina, y es por eso que vamos a usar combinaciones terapéuticas para el tratamiento del Parkinson. Un inhibidor de la AADC va a ser la carbidopa, y ¿cómo va a ayudar? Hemos dicho que la levodopa entra fácilmente, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, pero en algunos casos, al llegar al estómago o a la mucosa intestinal, se descarboxila, y cuando se descarboxila en el tracto digestivo se convierte en dopamina, y la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. En algunos casos, cuando se usa la levodopa sola, solo atraviesa un 1% del medicamento que tenía que atravesar, y ese es un porcentaje muy bajo. Es por eso que se utilizan inhibidores periféricos de la AADC, para que la levodopa, mientras está en el tracto digestivo, no se descarboxile, no se convierta a dopamina, y se convierta ya en dopamina atravesando la barrera hematoencefálica, para que tenga un mayor efecto. Es por eso que usamos la carbidopa. La carbidopa es el medicamento que generalmente se utiliza con la levodopa, esto en Estados Unidos. En otros países fuera de Estados Unidos se usa la benseracida, y se dice que la carbidopa o la benseracida necesitan solo 25 miligramos para cumplir su efecto. Entonces, es por eso que la dosis común de carbidopa y levodopa es de 25 a 100. 25 miligramos de carbidopa y 100 miligramos de levodopa.
Como vemos aquí es una presentación donde generalmente siempre se utiliza esa proporción. Ok, está 25, 250. Ay, cierto. Creo que me confundí mal. Pero generalmente la dosis común es de 25 a 100 miligramos. Y generalmente el tratamiento también es de 3 tabletas a 4 tabletas, lo que multiplicando 25 por 3 o por 4 cumpliría el requerimiento normal de carbidopa. La carbidopa, además de ayudar a que no se descarboxile en el tracto digestivo, ayuda a evitar algunos otros síntomas, como principalmente la náusea. Está en la siguiente diapositiva. Esa enzima es importantísima, la dopa descarboxilasa. No es muy importante, es la que destruye, ¿no? Sí. No, la que convierte la levodopa en dopamina, ¿no? Pero yo no quiero pues, que lo transforme en el hígado, no quiero que se transforme en el intestino, ¿no? ¿Dónde quiero que se transforme? En el cerebro. ¿Sí? Entonces, si lo transforma, si esta enzima actúa sobre la levodopa, lo va a transformar en dopamina y va a dar síntomas periféricos. Ahorita seguramente los efectos colaterales les va a explicar qué efectos colaterales da eso, ¿no? Pero lo que quiero es que la levodopa pase al cerebro, ¿no? Y ahí sí se convierte en dopamina, ¿no? Entonces, para eso doy los inhibidores periféricos de la dopa descarboxilasa, ¿no? En este caso la carbidopa y la penicilasa. Las dos presentaciones que tenemos acá en el Perú, ¿no? Por si acaso. La relación 1,4, 1,5, ¿no? Es lo que se respeta, ¿no? Eso es lo que se respeta. La levodopa sola, cuando se da, puede tener, aparte de las náuseas, que es el principal síntoma, tiene otros síntomas gastrointestinales, como también los vómitos, o también la hipotensión ortostática, que es inducida por fármacos. Es por eso que también se da la carbidopa, y la carbidopa ayuda a disminuir considerablemente estos efectos como los gastrointestinales y la hipotensión ortostática. Ya. Ahora sí, algo importante para hablar también es de que para el tratamiento del Parkinson se registró, digamos, de que la levodopa combinada con la carbidopa en las etapas iniciales del Parkinson ayuda a suprimir casi por completo casi todos los síntomas que genera el Parkinson. Pero en etapas tardías se producen, se reduce, se gasta el efecto de amortiguación. Esto quiere decir que la levodopa, al entrar en nuestro organismo, debe de liberarse constantemente. Pero llega un punto cuando la enfermedad ha progresado de que nuestro organismo es incapaz de liberar la dopamina constantemente, y por momentos, cuando la persona está tranquila, tiene fluctuaciones de los síntomas. Este es el fenómeno de encendido apagado, que muchas veces la persona ya en etapas tardías está normal y de un momento vuelven los síntomas cuando no se está liberando, y cuando vuelve a liberarse continúa a estar normal. Luego vuelve y siguiente ese curso. Y en etapas más tardías, siempre a final del efecto de lo que duraba más o menos 2, 3, 4, 5 horas, faltando 1, 2 horas, empiezan otra vez los síntomas. ¿Y esto cómo se soluciona? Bueno, con el tratamiento se solucionaba aumentando la dosis de levodopa y carbidopa. Pero esto también tiene un punto del propio organismo, no convence eso. Por mucho de que le aumentes la dosis, el organismo es incapaz de liberar constantemente la dopamina. Ese fenómeno on-off o encendido apagado es muy importante, porque es causa de muchos accidentes en los pacientes, muchos es incluso causa de muerte. Están subiendo, bajando una grada de lo más normal, y en eso off, y empieza el Parkinson, no calculan bien la grada y ¡pum!, se caen de frente. Y a veces ese es
fenómeno que también limita el tratamiento. ¿Qué más? En los efectos secundarios a nivel gastrointestinal también hay diarreas, al inicio del tratamiento sobre todo, porque la dopamina inhibe a la serotonina a nivel para el movimiento, ¿no?, del intestino. Cuando aumentamos los niveles de levodopa o de dopamina, va a producir liberación de la serotonina, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya. En el libro también se plantea si la levodopa altera la evolución de la enfermedad subyacente o tan solo modifica los síntomas. Y bueno, en el libro mismo menciona de que no hay una respuesta clara frente a esta pregunta. Sin embargo, la levodopa frente a los otros tratamientos para el Parkinson presenta una leve ventaja frente a ellos. Habían hecho un estudio en un grupo de personas donde después de 7 años las personas que estaban con el tratamiento de levodopa tenían una leve mejoría frente a los otros tratamientos. Sin embargo, esta leve mejoría también tenía disinesias, o sea, las personas estaban bien mejor respecto al Parkinson, pero presentaban movimientos involuntarios. Y es por eso también que el uso de la levodopa se recomienda de que solo se utilice cuando causa un deterioro, si los síntomas causan un deterioro funcional o cuando los otros tratamientos no son bien tolerados o son inadecuados. También el tratamiento en personas mayores de levodopa causa otros efectos secundarios como los neurológicos, sobre todo esto en las personas mayores. En las personas mayores tiende a causar alucinaciones, confusión, y es por eso también de que cuando se utiliza para personas mayores, aparte de la combinación de levodopa y carbidopa, se utilizan otros que disminuyan estos síntomas neurológicos. Y justamente con eso es algo donde debemos de tener precaución, porque hay interacciones farmacológicas cuando utilizamos con antipsicóticos. Cuando utilizamos con los antipsicóticos convencionales, es donde se producen estas interacciones. Es la interacción de haloperidol. Sí, sobre todo cuando los convencionales o típicos como las fenotecinas o eso, vamos a empeorar el parkinsonismo, vamos a empeorar los síntomas. Pero cuando los utilizamos con los antipsicóticos atípicos como la clozapina y la quetiapina, estos van a ser mejor tolerados. La primavanserina está aprobado también por la FDA para que podamos combatir estos síntomas neurológicos cuando utilizamos la levodopa en personas mayores. Pero la primavanserina tiene otra gran interacción, que esta puede producir la prolongación del intervalo QT y las arritmias. Hay que recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Cada vez va a haber mayor muerte de células, ¿no?, de la sustancia negra. Probablemente cuando aparecen los síntomas, ¿qué porcentaje de células ya han muerto? 70-80%. 75% hemos dicho, entonces es nuestra cifra. Entonces, para que aparezcan enfermedades, tiene que ser 75%. Entonces, cuando han muerto ese porcentaje, cada vez va a ir muriendo más y más y más. Entonces las fases del Parkinson son ahí, ¿no?, la fase de disinesia, la alteración del movimiento, que es la primera fase en realidad, ¿no? De ahí va a ser la fase de alteración del estado conductual de la persona, ¿no? Van a empezar a aparecer depresiones, ¿no?, alteraciones de la conducta, pero la última fase ya es una fase en la que va a existir ya una demencia, ¿no? Entonces, habría que ver, pues, ¿no?, hasta cuánto de esas enfermedades, de esas alucinaciones, de esos trastornos de conducta, se deben al propio avance de la enfermedad y cuánto se deben, ¿no?, a tal vez como un efecto colateral del tratamiento, ¿no?, como una resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces,
cuanto a las contraindicaciones, a las personas que estén aparte tomando el medicamento de la monoaminoxidasa, va a evitar la metabolización de este medicamento y en este caso puede producir una hiperpirexia o una crisis hipertensiva. Y es por eso que justo cuando vamos a administrar la levodopa debemos asegurarnos de que hayan pasado por lo menos 14 días desde que se dejó de administrar la MAO. Otra precaución que debemos de tener es que cuando se deja de dar el medicamento súbitamente puede producir el síndrome neuroléptico maligno, que está caracterizado por tener rigidez muscular y también la hipertermia. En cuanto a los impactos sociales, vamos a tener comportamientos compulsivos, es decir, que la persona va a tender no va a controlar sus impulsos, va a tener una hipersexualidad, va a querer, también está relacionado con los juegos al azar y también con el riesgo de suicidio. Sin embargo, este impacto social no se tiene claro si es debido al Parkinson o debido al tratamiento del Parkinson. Gracias. Pues actualmente, a pesar de todos los estudios que se han hecho, ¿no? A pesar de la década del cerebro, ¿no? Que se ha dedicado entre 2000 y 2010 con ingentes cantidades de dinero, no se ha logrado saber cuál es el tratamiento más efectivo, ¿no? Solamente es prácticamente sintomático, ¿no? Entonces, bueno, la levodopa sigue siendo el tratamiento de elección y el tratamiento de Parkinson, pero como ustedes ven, la levodopa no se puede administrar, ¿no? O sea, toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué cambios va a haber cuando le hablo de levodopa? ¿Qué es lo que más les preocuparía a un paciente con Parkinson? Lo más importante es los movimientos anormales, ¿no? No van a poder hacer simetrías, no calculan bien, tienen problemas serios de movimiento, ¿no? Ni siquiera muchas veces para llevarse la comida a la boca, ¿no? O sea, están así, ¿no? Se están llevando a otro lado, y es toda una condición bien incapacitante al paciente. Entonces, eso se puede mejorar con la levodopa, ¿no? Todo eso se puede mejorar con la levodopa. También va a mejorar un poco la memoria, ¿no? También mejora el carácter de la persona, porque las personas que tienen generalmente Parkinson son personas tristes, deprimidas, sin ganas de comer. Entonces, todos esos síntomas pueden mejorar con la administración de levodopa, ¿no? Muy bien, doctora. Bueno, continuando, voy a hablar de los agonistas de los receptores dopaminérgicos. Bueno, estos activan directamente estos receptores. Tenemos al propinirol, el pramipexol y la rotibotina. Primero, voy a hablar acerca de su ventaja con respecto a la levodopa. Como mi compañero ya lo mencionó, la levodopa por lo general tiene un tiempo de vida de 4 a 6 horas, a comparación de los agonistas de los receptores dopaminérgicos, que estos tienden a durar más tiempo, ¿no? De 8 a 24 horas. ¿Ya? Estos activan directamente a los receptores dopaminérgicos, a comparación de la levodopa, que bueno, es un precursor de la dopamina, ¿no? También otra de sus características es que va a disminuir el riesgo de disinesias tardías. Esto en el caso de que en pacientes que tengan Parkinson ya avanzado, ya que en el Parkinson avanzado se le va a tener que administrar la levodopa de forma crónica. Al administrarse la levodopa de forma crónica, como ya se mencionó, va a tender a hacer fenómenos de encendido y de apagado. Lo que hacen los agonistas de los receptores de la dopamina es disminuir estos riesgos de disinesias tardías. Por ello es que lo que los médicos prefieren es dárselo a jóvenes, porque a largo plazo se va a disminuir esas complicaciones. En el caso ya también de los ancianos, se prefiere dar tanto la levodopa como la carbidopa, ya que estos tienen mayor tolerancia. Acá estaba hablando acerca de los tratamientos de las fluctuaciones relacionadas con la dosis. En el caso de las fluctuaciones, se ve con lo que es con la levodopa. Hay tipo como valles, tipo como picos y valles. En el pico quiere decir que el fármaco va a estar actuando perfectamente, ¿no? Y en esos como valles, esas caídas, el fármaco va a estar, como si no tuviera el fármaco, va a estar inhibido, por ende va a tener
los síntomas que ya se mencionó, ¿no? Como son las bradicinesias, los temblores. También se dice que son efectivos en los tratamientos en pacientes que han desarrollado los fenómenos de encendido y de apagado, que es el on-off, ¿no? En el on se va a ver que el medicamento está funcionando correctamente y en el off va a haber la reaparición repentina de los síntomas. En el caso del ropinirol y la pramipexol, los activos similares porque tienen una acción terapéutica similar. Ambos se administran por vía oral y tienen una actividad selectiva que es de clase 2, específicamente en los receptores D2 y D3. Estos también están disponibles en preparación de liberación sostenida, la cual se va a dar a lo largo de las 24 horas. Esto va a ayudar a que se disminuyan los efectos secundarios, ¿no? Al haber una dosis intermitente. Como la levodopa sube y baja, eso va a producir que haya diferentes efectos secundarios. En el caso de la rotigotina, esta ya también se da en preparación transdérmica, lo que se conoce como parches. Esto va a estar estable como parche alrededor de las 24 horas y va a actuar en los receptores D2 y D3. Entre las complicaciones, al igual que la levodopa, va a producir tanto alucinaciones, confusión, náuseas, hipotensión ortostática y fatiga y somnolencia. Con respecto a la somnolencia, se tiene que avisar al paciente que va a producir somnolencia, ya que, por ejemplo, en el caso de los conductores, tiende a provocar bastantes accidentes. También tiene mayor tasa, tiende a realizar mayor tasa de trastornos del control de impulsos. ¿Y qué es esto? Es que el paciente no se va a resistir a ciertos impulsos, a pesar de saber que estos están mal, como ya lo explicó mi compañero, como son los juegos, las compras compulsivas, incluso el comer sin tener hambre, ¿no? El comer en exceso. Siguiente, doctor, por favor. Sí, el hambre es una maravilla. Hay dos tipos de hambre, ustedes tienen que saber diferenciar eso. El hambre por necesidad, cuando tus niveles de glucosa están mal, están bajos, y el hambre compulsivo, por obtener dopamina. Si yo tengo ganas de almorzar, ¿es hambre compulsivo o hambre por necesidad? Y si yo quiero comer un chisito, es hambre compulsivo. Si ustedes tienen que saber controlar eso. Bueno, ojalá que podamos, ¿no? Porque no es fácil. A ver, yo lo digo acá como si fuera el genio, ¿no? Pero no, para mí también es difícil. Para mí también es difícil. Todos estamos en la misma lucha, chicos, no están solos ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el hambre, con los juegos de azar, ¿no? Ahí está en cabeza, ¿no? No, ¿cómo se llama el de Pablo Guerrero? Yo tengo compañeros de trabajo que todo su sueldo lo gastan el primer día que lo cobran, en juegos de bingo y juegos de tragamonedas. Todo su sueldo, todos, cada semana están pidiendo por favor, pero están así. A mí una vez casi me hicieron caer. Me trajeron papita a la bancaína y me dijeron, doctor, un favor, sírvase. Yo le miré y le dije, ¿qué? Sírvase, ¿por qué? No, yo tengo comida. Y apareció y después de eso, después que comí, no le despreciaré, dije. Ahí se sentó y me dijo, doctor, por favor, hay una necesidad urgente. ¿Me puede usted prestar 500 solicitudes y se lo voy a depositar el mismo día que nos pagan? No, yo ya sabía quién es él. Nada, yo no presto plata. Y así, ¿no? Entonces, eso es, no necesariamente hay que tener no necesariamente hay que tener Parkinson para caer en eso, ¿no? ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros podemos caer. Y el mismo efecto, el mismo juego es, por ejemplo, fumar. El mismo juego es, por ejemplo, beber alcohol. El mismo juego es todo. O sea, por eso yo les decía en algún momento, ¿no? Cuando ustedes tienen una bajada de carácter, no vamos a decir que todos los días estamos con las pilas, ¿en qué se apoyan? ¿En qué se apoyan? ¿En qué se apoyan? ¿No? Algunos se apoyan en el sexo, ¿no? Otros se apoyan en la droga, otros se apoyan, no sé, en los juegos, dicen, no, ya voy a ir a jugar y me voy a distraer. Otros en el estadio, ¿no? Hay gente que va al estadio, pero no tiene ni para comer, pero está en el estadio, ¿no? Está en la barra, ahí está, ¿no? Bien, es su religión, ¿no? De corazón, así lo dejan. Ya.
Entonces, no. ¿Y el estudio puede ser eso? Claro, pues el estudio también puede ser. O sea, tú tienes que buscar tiempo para enseñarle a tu cerebro a descansar. Apagando todo, nada que yo me ponga una película y después duermo. O me pongo una música y sabes que ahí voy a dormir más tranquilo. No. Me voy a poner a Sebastián Yatra porque su voz me relaja. Ay, no, tienes que enseñarle a tu cerebro a descansar. ¿Están escuchando? Descanse, enséñenle a descansar a su cerebro, enséñenle. ¿Y cuáles son las cosas que relajan al cerebro? El leer un libro. Lean libros que no sean de medicina, lean. Obviamente no va a ser que cuando tienes examen de endocrino hasta estás faltando a barba para seguir estudiando, ¿no? No es cierto. Eso tiene su momento, ¿no? Su momento. Jueguen con sus perros, ¿no? Hagan ejercicio, vayan un rato a hacer un lanzamiento ahí de básquet. Miren chicos, la teoría está clara, ustedes ya saben muchas cosas. El problema es que muchas veces tenemos tanta teoría en la cabeza que no lo hacemos, que hacemos nada hacemos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la dopamina es peligrosa, ¿cierto? El exceso de dopamina, ¿qué va a producir en la persona? Hemos dicho, ¿cuál es la primera cosa, el primer riesgo de la dopamina? La adicción, la disociación, la adicción. La segunda, ¿no? La psicosis y la manipulación. Y eso es justamente lo que están haciendo. Cuando nosotros ponemos un fármaco que es agonista de esos receptores, miren lo que produce, ¿no? Trastornos de la conducta, ¿no? Trastornos de la conducta. Muy bien. Seguimos. A ver, doctorita, lúzcase con la apomorfina. Bueno, continuando con la apomorfina, estos tienen afinidad con los D4 y D3, es su mayor afinidad. Siguiendo una afinidad intermedia por los D2, D3 y D5 y los alfa-adrenérgicos, y menor afinidad por los D1. Esta se puede administrar tanto subcutáneo, que sería por una inyección, y también sublingual. Este medicamento se caracteriza, está aprobado por la FDA como tratamiento de rescate. Esto en episodios de off, donde hemos dicho que prácticamente el efecto del medicamento se apaga, donde van a reaparecer los síntomas, como son, los síntomas, ¿no? Esta apomorfina es muy emetógena, quiere decir que tiende a causar muchas náuseas y vómitos, por ello requiere un tratamiento antiemético. Esto puede hacerse tanto antes y después de habérsele dado la apomorfina. Como ejemplo está la trimetobenzamida, que se da de forma oral, 300 miligramos cada 8 horas. Esto se recomienda que se dé 3 horas antes de administrarse la apomorfina y después continuar 2 meses después de haberse administrado la apomorfina. Con respecto a sus efectos secundarios de la apomorfina, tenemos que van a prolongar el intervalo QT. También tienen, como ya mencioné, se administra de forma de inyección, por ende forman reacciones en el sitio de inyección. Esta también va a causar que se tenga que administrar dosis cada vez más frecuentes, lo cual va a causar como efectos secundarios, al igual que la levodopa, alucinaciones, discinesias y comportamiento anormal. Como también se administra de forma sublingual, tiende a provocar aftas y también dolor bucal. Como contraindicaciones tenemos que no se debe dar con el ondansetron y con los antagonistas 5-HT3, ya que van a causar hipotensión grave y también pérdida de conciencia. La forma de tratamiento, ¿no? En el caso de que se dé subcutáneo, o sea por inyectable, la dosis inicial es de 2 miligramos y en caso el paciente lo tolere, se va a incrementar de forma lenta y progresiva hasta un máximo de 6 miligramos. Para lograr un control eficaz, lo ideal es darle 3 a 5 inyecciones por día. De forma sublingual, se inicia con una dosis de 10 miligramos y se va incrementando de 5 miligramos en 5 miligramos hasta llegar a una dosis máxima que es de 30 miligramos. Para lograr un control eficaz, se va a tener que dar 5 dosis por día. ¿Y efectos secundarios? Lo dije después de acá. Ya lo dijiste. Ajá. Mira, tener un pariente con enfermedad crónica es un reto de amor, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo, ¿no? He tenido, miren, les cuento mi experiencia, ¿no?
he tenido a mi mamita con fibrosis pulmonar. Ella tenía fibrosis pulmonar. EAD. ¿No? Y está en mis manos, ¿sí o no? Llevarla al hospital. La he llevado, ¿no? Obviamente. He hecho ver con mis colegas, con los cardiólogos, con los neumólogos, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, viene el neumólogo y me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Es una fibrosis pulmonar idiopática, no hay nada que hacer.